Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. En esta conferencia tenemos el gusto de tener la compañía de la maestra Estela Cabrera. La maestra Estela es egresada de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, España, obteniendo mención de honor. Estudios complementarios de Counseling y Pedagogía Hospitalaria en University of Sunderland, Inglaterra. Diplomado en Educación Inclusiva, Diplomado en Pedagogía Hospitalaria y Maestría en Educación por la Universidad Anáhuac, México Norte. Coordinadora del Servicio del Programa del Servicio de Pedagogía Hospitalaria del Hospital Ángeles Lomas y participante activa en diferentes foros nacionales e internacionales sobre pedagogía hospitalaria. Docente de la licenciatura en Pedagogía, impartiendo la materia de Pedagogía Hospitalaria, coordinadora y docente del módulo de educación del programa de complementación académico PCA y mentora del programa de habilidades competencias de la persona HCP de la misma universidad. Miembro activo en diferentes organizaciones nacionales e internacionales, como Organización Europea de Pedagogos Hospitalarios HOPE, donde es representante en México. Red Latinoamericana y del Caribe por el derecho a la educación de niños y jóvenes hospitalizados o en tratamiento RETLACE. Muchísimas gracias, maestra Estela, por acompañarnos el día de hoy y podernos hablar sobre pues la pedagogía en un tratamiento como la enfermedad que es el cáncer. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir aquí con ustedes pues una parte de mi profesión que me apasiona y en la que llevo muchísimos años trabajando, tanto en la parte docente de la universidad como en la práctica hospitalaria. Pues con el permiso de ustedes me gustaría compartir pantalla para empezar la presentación del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de pedagogía hospitalaria y sobre todo qué es la pedagogía hospitalaria. Voy a hacer una breve introducción de qué es la pedagogía hospitalaria, qué funciones tenemos como pedagogos hospitalarios, qué hay en México sobre pedagogía hospitalaria brevemente y qué hay en otros países, con un poco comparativo para ver dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Y después les voy a poner unos ejemplos de qué estamos haciendo desde el Hospital Ángeles Lomas y la Universidad México Norte, que tienen un proyecto en común muy bonito. Y después vamos a ver un testimonio de alguien que ya pasó por este proceso de enfermedad y cómo le ayudó el tener este seguimiento curricular. Bueno, pues la pedagogía hospitalaria es una propuesta educativa innovadora, la cual abarca principalmente un seguimiento curricular del niño o joven. Y van a ver que empieza a hablar de joven. Hasta ahora no se habla de joven, pero pues este simposio nos obliga a ello. Más adelante vamos a ver por qué. Y bueno, este seguimiento curricular dentro del proceso de enfermedad, pero dentro y fuera del hospital, porque normalmente se cree que la pedagogía hospitalaria solo hace hincapié en el niño que está dentro del hospital hospitalizado, pero ¿qué pasa cuando este niño se va a su casa de aislamiento hospitalario? Bueno, y todo esto es con la finalidad de evitar su rezago y o deserción escolar y los trastornos emocionales y sociales a mediano y largo plazo que puede conllevar el no tener un seguimiento curricular y el perder el año, rezagarse o simplemente dejar la escuela. En la pedagogía hospitalaria lo que se hace es un acompañamiento, lo que se intenta es normalizar la vida del niño o joven en proceso de enfermedad. Entonces se le acompaña y prepara al niño o al joven para su salida del hospital y la reincorporación exitosa a su escuela de procedencia, a su centro educativo. ¿Por qué? Porque no son nuestros niños, no, o sea, en el hospital pues pueden ser nuestros alumnos, pero no nos pertenecen. Queremos que cuanto antes se reincorporen a su centro de procedencia. Por lo tanto, los estamos acompañando en este proceso. Y dirían ustedes, bueno, ¿y qué hace un pedagogo hospitalario? Bueno, pues la primera función que tiene es la educativa. Como todo pedagogo, pues tiene una función educativa que procura la continuidad del proceso escolar, pero además tiene una función compensadora, porque va a desarrollar acciones que compensan los aspectos de la situación de enfermedad y hospitalización que impiden su normal desarrollo. Más adelante vamos a ver fotos donde nosotros, a través de actividades compensatorias, pues logramos equilibrar esa parte de la socialización también que le está faltando al niño. También tenemos la función preventiva,
porque previene del posible rezago escolar, pero además mantiene los hábitos de estudio. Es muy importante durante todo este proceso mantener hábitos de estudio, porque son muy sencillos de perder, sobre todo en tempranas edades. Y luego, si pierden año escolar, se rezagan de su grupo, pues les da incluso pena regresar a la escuela, y entonces cuando empiezan a desertar. También tiene una función terapéutica, porque estar en clase deriva las preocupaciones de la enfermedad hacia otras actividades escolares y lúdicas. Entonces no estás pensando todo el tiempo en el tratamiento, en los estudios que te van a hacer, en el diagnóstico, no, sino que tu preocupación las viertes hacia las actividades extraescolares y lúdicas que tienes que hacer diariamente en tu cotidianidad, porque, como hemos dicho, lo que intentamos es normalizar la vida del niño dentro del hospital. Y por lo tanto, la siguiente función sería la normalizadora. Va introduciendo actividades de su vida diaria fuera del hospital y las lleva al internamiento. ¿Qué hacemos con qué hace un niño con 8, 10, 12 años, 15? Pues va a la escuela, ve a sus amigos y juega. Pues eso es lo que deberíamos hacer dentro del hospital, normalizar esa vida, que el niño siga yendo a la escuela, que siga socializando y que siga haciendo las actividades que normalmente hace fuera del hospital. Entonces vamos a tener esta función de compensar y normalizar su vida en este proceso de enfermedad. Y bueno, es integradora porque le vamos a enseñar a convivir con un grupo de niños hospitalizados que pueden o no tener una enfermedad como la suya, pueden tener otras diferentes, otros diagnósticos, pero lo importante es que ellos empiecen a percibir que no son niños raros, que no son niños excepcionales, que les está pasando algo fuera de lo común, sino que van a aprender a vivir con su enfermedad y hablar de ella. Y luego también tiene una función comunicativa, porque a través de estas actividades, a través de las actividades escolares y extraescolares que hacemos dentro del hospital, vamos a permitir al niño transmitir por diferentes medios sus miedos y sus preocupaciones. Entonces, todas estas funciones se llevan a cabo dentro del hospital. Vamos a ver un poco cómo está la situación en el panorama nacional. Para ello, me fui a la página de la Secretaría de Salud. Los datos que tienen ellos hoy día los tienen actualizados al 1 de agosto del 2018 y nos dice que en esa fecha que se hizo la actualización, ahora deben ser algunas cuantas más, aunque en este momento por la pandemia están cerradas. Dice que el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital opera en 32 estados de la República Mexicana y cuenta con 193 aulas, 143 de ellas en 106 hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud. Es decir, la Secretaría de Salud tiene el mayor número de aulas hospitalarias en 32 estados y 47 pertenecen al IMSS en 27 entidades federativas y 3 de ellas pertenecen al ISSSTE. Entonces, este es el panorama nacional que existe en el mapa a fecha del 1 de agosto del 2018. Pueden variar los datos un poquito en aumento. Una cosa que me llama mucho la atención en la página, yo tengo que decir que el Sigamos Aprendiendo en el Hospital es un programa maravilloso, pero debemos siempre mirar desde una perspectiva constructivista el dónde estamos parados. Entonces, cuando leemos en el programa que tiene, nos dice, está dirigido a la población cautiva en hospitales, que requiere cursar educación inicial, básica y apoyada en valores como la solidaridad, la conciencia y el compromiso de dar a los demás. A mí me empieza a hacer ruido distintas cosas y ya que estamos aquí y sobre todo para jóvenes me empieza a hacer ruido que me dicen que está dirigido a la población cautiva en los hospitales, es decir, interna. ¿Y qué pasa cuando los niños o jóvenes, gracias a los avances de la medicina, los tratamientos son ambulatorios? Las quimioterapias son ambulatorias, pero luego van y tienen aislamiento domiciliario. ¿Qué pasa con esos niños y jóvenes que no están recluidos en el hospital, sino que están en aislamiento domiciliario? Y después nos dice que requieren cursar educación inicial y básica. ¿Y qué pasa con los demás? Entonces aquí vemos unas áreas de oportunidad que debemos como sociedad irnos concientizando, sensibilizando para poder realmente abarcar a toda la población, porque todo niño y joven tiene derecho a la educación, es un derecho del ser humano, es un derecho del niño. Y como lo reconoce incluso la Constitución mexicana, es un derecho del niño que hay que cubrir, el niño y del joven. Entonces, ¿por qué solo se está cubriendo la educación básica? ¿Desde dónde vamos a trabajar los demás niveles educativos? Y bueno, pues esto resalté las cosas que me llamaban la atención de la definición o de lo que abarca el programa en México, ¿no? Entonces debemos como sociedad concientizarnos y apoyar este tipo de programas para que puedan abarcar a la mayor población.
quise hacer un comparativo, no por comparar, sino por ver qué están haciendo los demás y hacia dónde podemos ir. Por ejemplo, en España, agarré un país al azar, España. Bueno, al azar no, es pionero, es uno de los pioneros en Europa, pero bueno, en el 2002 hay una ley orgánica que dice que los poderes públicos deberán desarrollar las acciones necesarias y aportar los recursos que permitan compensar los efectos de las situaciones de desventaja social que pongan obstáculos a la consecución de los objetivos educativos. Evidentemente, el proceso de enfermedad y la hospitalización es una situación de desventaja social, por lo tanto, son los poderes públicos que cobran para compensar esto. En México, en el 2006 las competencias de educación y salud pasan a ser parte de las comunidades autónomas que son como los estados en México, y cada una de ellas lo va a atender de diferente manera, muy similar, pero pueden tener pequeñas variantes, pero todos van a atender principalmente alumnarios de primaria y secundaria. ¿Qué pasa con infantil y bachillerato? ¿Dónde se nos quedan? Pues bueno, la atención, los docentes hospitalarios que lo dan todo por sus pacientes, por sus alumnos, sí los van a atender, pero los van a atender siempre que estén en el hospital, porque cuando estén en aislamiento domiciliario no tienen la competencia como para desplazarse a un domicilio sin que lo haya prescrito el médico y sin que lo haya aprobado los poderes públicos, ¿no? Entonces, sí existe un servicio de atención educativa domiciliaria siempre que esté prescrito y bajo unos reglamentos que tiene que estar un número de días en casa y tiene que ser bajo prescripción médica. Debe ser aprobado, pero sí existe el servicio de atención educativa domiciliaria. Entonces, bueno, se queda fuera infantil y se queda fuera bachillerato. Entre otras cosas, bachillerato, porque en España un mayor de 16 años ya se atiende en un hospital de adultos, entonces pues en un hospital de adultos no hay aulas hospitalarias ni hay pedagogos, ¿sí? Entonces por estas razones se nos quedan fuera, pero sí les digo que si están en hospital con aula hospitalaria, los docentes hospitalarios dan todo para atender a niños de infantil y jóvenes de bachillerato, aunque no estén dentro del rango de edad. Y bueno, pues ahora sí quedan completamente fuera los mayores de 18 años. Entonces, las universidades deben dar un paso hacia adelante en las iniciativas, que algunas las tienen. Tienen asesorías. ¿En qué consiste esta asesoría? Bueno, pues en decirle al alumno, bueno, pues según tu proceso de enfermedad y las quimios que vas a tener, a lo mejor no deberías llevar tanta carga académica. Y le ayudan a ver qué materias se adaptarían mejor a este periodo de tiempo. Pero realmente nos quedamos cortos como docentes universitarios. Deberíamos crear programas de apoyo y acompañamiento de este proceso. No reducir el número, sino acompañar en la tarea. Aquí les puse un ejemplo, como les he dicho, va por comunidades autónomas que son como los estados de la Comunidad de Madrid y que siguiendo la ley orgánica del 2016 donde adquieren las competencias, pues deben hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y tomar acciones de carácter compensatorio. Deben garantizar la continuidad del proceso educativo de los alumnos que por razones de hospitalización, y aquí sí son muy claros, y convalecencia prolongada, no puedan seguir un proceso normalizado de escolarización en su centro educativo. Entonces, si no pueden ir al centro educativo y ellos tienen que hacer efectivo el derecho a la educación, lo que hacen es crear un servicio de apoyo domiciliario que se llama SAID. Y esto es en la mayoría de las comunidades autónomas, la mayoría de los estados. Otro país que quise tomar de referencia fue Inglaterra, quizá porque estudié ahí, conozco también las aulas y he podido visitar hospitales con escuelas hospitalarias. Y fíjense bien, no estoy hablando ahora mismo en Inglaterra de aulas hospitalarias, voy a hablar de escuelas hospitalarias. Y ahora vamos a verlo. Bueno, pues en el Reino Unido todos los jóvenes, independientemente del nivel educativo o de las necesidades de salud, todos tienen derecho a recibir educación o formación gratuita hasta los 18. Entonces, si el joven tiene necesidades médicas o de salud mental, y ahora vamos a hablar de esto, aunque no pertenece tanto al tema de oncología, pero sí quiero ver qué se está haciendo en otras áreas para que pues, se nos prenda el foco y veamos qué vamos a hacer también en la parte oncológica, ¿no? Entonces, si un joven tiene necesidades médicas o de salud mental, la escuela debe asegurarse de recibir el apoyo para acceder a su educación. Es decir, la escuela tiene que tener los medios necesarios, tiene que asegurarse de recibir estos medios para poder atender, a lo mejor con un profesor de apoyo, a los alumnos que así lo necesiten. O enviarlo a su domicilio, ¿sí? Si están demasiado enfermos para asistir.
Si un joven está en un hospital general de una escuela hospitalaria, puede obtener ayuda con su aprendizaje. Y aquí empezamos a hablar de escuelas hospitalarias. He tenido la oportunidad de visitar algunos hospitales con escuelas hospitalarias. Entonces no estamos hablando de un aula, sino de una escuela en sí. Por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar un hospital, escuela psiquiátrico. Entonces en Europa es muy común que los jóvenes que tienen problemas alimenticios, como bulimia o anorexia, reciban un internamiento, es muy común. Entonces, ellos tienen su escuela, entonces tienen aulas de computación, tienen talleres, laboratorios, gimnasio, pistas, cafetería. Entonces, van a recibir sus tratamientos, sus terapias al hospital o sus consultas, pero ellos pasan el día en la escuela. Cuando le toca ir a algún tratamiento, alguna sesión, alguna terapia, van, pero regresan a la escuela y está todo dentro del mismo recinto. Entonces, en este modelo se da atención incluso hasta los 25 años. Y entonces sí existen escuelas dentro de los hospitales psiquiátricos donde sí se da atención educativa a jóvenes porque las estancias son prolongadas. Gracias a Dios, en la parte oncológica, las estancias no son tan prolongadas, aunque sí pueden ser muy intermitentes. Pero ahora hacen más aislamiento domiciliario, que bueno, pues influye mucho en la parte de la socialización, a la que todo el niño tiene derecho y es fundamental para el desarrollo. Entonces, las universidades en el Reino Unido tienen departamentos que ofrecen ayuda y apoyo a los estudiantes que puedan necesitar ayuda adicional debido a sus necesidades médicas o de salud mental. Pero qué se ofrece y qué tan completo depende de cada universidad. Pero sí están muy concientizados con todo el tema de salud y salud mental. Les quiero poner un ejemplo para que vean unas fotos del Chelsea Community Hospital School. Yo he tenido oportunidad de visitar alguno de ellos y, por ejemplo, esto es una clase de educación física porque tienen, o sea, es como una escuela normal. Entonces salen a las canchas de fútbol, al parque, porque en algunos tienen incluso albercas, canchas de fútbol, de básquet. Me ha tocado visitarla y es como la mejor escuela que te puedas imaginar en México, pero dentro de un hospital. O sea, está en la torre de hospital y la torre de la escuela. Entonces aquí están en un picnic y en un partido de fútbol dentro de la clase de educación física. Y se lo quise poner como ejemplo, si se meten en la web del Chelsea Community Hospital School, van a poder ver todas las actividades que hacen de música, conciertos, pintura, arte, visitas a museos. Entonces es todo lo que harías en una escuela regular, pero en la escuela dentro del hospital. Bueno, y ahora toca ver qué estamos haciendo desde la Universidad de Anáhuac y el Hospital Ángeles Lomas. Bueno, vamos a ver qué hacemos dentro del servicio de pedagogía hospitalaria. Lo primero que hacemos es identificar las necesidades educativas del niño hospitalizado. ¿Y por qué? Porque no todos los niños vienen con las mismas necesidades educativas, porque no vienen del mismo contexto educativo, porque no vienen del mismo background familiar, social. Entonces necesitamos saber de qué contexto vienen y desarrollar un programa de seguimiento curricular individualizado. ¿Por qué? ¿Por qué individualizado? Porque no todos los niños van a aprender al mismo ritmo, vienen del mismo tipo de escuela, sí siguen un currículum base SEP, pero tienen un currículum interno como comunidad, como la comunidad, por ejemplo, judía, la comunidad hebrea, o el colegio americano, el liceo francés. Cada uno viene de un background diferente, social, familiar y educativo. Entonces necesitamos hacer un seguimiento curricular individualizado durante este proceso de enfermedad para cuando se reincorpore lo haga de una manera exitosa, haya podido seguir el currículum que le pertenece como grupo y como comunidad. Y es muy importante también, y nosotros así lo hacemos, la comunicación y trabajo colaborativo con las instituciones educativas de procedencia de cada niño. Estamos en contacto directo con ellas para darle seguimiento y hacer estas adecuaciones curriculares individualizadas. Bueno, también tenemos en coordinación permanente entre el profesorado intra y extrahospitalario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los profesores que trabajan dentro del hospital y que tienen a ese niño dentro del hospital, cuando va a aislamiento domiciliario y va otro profesor a atenderlo ahí o regresa a la escuela de procedencia, los profesores que las atienden en los distintos contextos donde el niño deambula en el proceso de enfermedad, que son el hospital, el aislamiento domiciliario y la escuela, y por esos tres contextos hospitalarios va deambulando, esos profesores tienen que estar en coordinación permanente para darle seguimiento al niño o al joven. Y bueno, lo ayudamos en un proceso
paulatino a la reincorporación exitosa a su escuela de procedencia, y ahí tiene mucho que ver la sensibilización, que en un momentito más podremos hablar de ella. Y también tenemos el servicio de atención pedagógica domiciliaria del niño por indicación médica que permanezca en aislamiento domiciliario. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es bajo un protocolo estricto. O sea, no es que tocamos la puerta y allí está el maestro, no. Es en estrecha colaboración con los padres y con un protocolo estricto de visitas educativas. Y bueno, un día hablando con un colega belga, Christian, me decía, bueno, lo escuché en una de estas conferencias en Europa y decía, en el centro de nuestro trabajo se encuentra el niño enfermo. A mí ya no me gusta llamarlo niño enfermo, yo siempre hablo del niño en proceso el niño en proceso de enfermedad. El mundo cambia, el hospital cambia. Debemos a nuestros alumnos el ajustar nuestros objetivos a las nuevas necesidades y a los nuevos medios disponibles. Y hoy más que nunca, en mitad de una pandemia, nos debemos a nuestros alumnos ajustar nuestros objetivos a las nuevas necesidades que tienen ellos y a los nuevos medios disponibles de los que estamos contando, como son las herramientas tecnológicas y los nuevos programas de cómputo. Entonces, viendo y recordando lo que conversaba con Christian hace unos años, empezamos a aumentar nuestra atención en el servicio de pedagogía hospitalaria del hospital. Ay, se me fue aquí. Entonces, tenemos varias modalidades de atención en el servicio de pedagogía hospitalaria de aquí del Hospital Ángeles Lomas. El primero es atención a pie de cama. Entonces, ahora de que hagamos todo este circulito y le diga cuáles son las modalidades, vamos a ver fotos de cada modalidad. Atención a pie de cama. Hay muchos jóvenes que, porque tienen, por ejemplo, baja de plaquetas, no pueden hacer mucho esfuerzo físico e incluso por prescripción médica no pueden pararse de la cama. Entonces nosotros vamos y los atendamos a pie de cama. También tenemos una aula hospitalaria en el Hospital Ángeles, se encuentra en el piso de pediatría, y otra dentro de la unidad de trasplantes, porque están completamente aislados y no pueden salir a otras zonas del hospital. También damos atención en tratamiento ambulatorio y vamos a ver unas fotos y qué conveniente es acercarse al tratamiento ambulatorio. En consulta externa también podemos dar atención al niño que viene a consulta externa, atención domiciliaria y algo que voy a explicar más adelante mediante fotos, que van a ser el aula satelital y que a lo mejor no lo encuentran en ninguna referencia bibliográfica porque ese término lo hemos acuñado aquí nosotros. Entonces en el Hospital Ángeles tenemos un aula satelital y ahora les explicaré qué. Aquí en esta foto estamos a pie de cama con Valeria, que tiene un osteosarcoma en el brazo izquierdo y es zurda. Entonces imagínense ustedes la complicación para escribir y tiene que empezar a escribir pues, con la mano derecha pero en la computadora. Como estamos además en unidad de trasplantes, ella no se puede mover de la cama en ese momento tampoco, estamos a pie de cama. Todo el material que entra, bueno, los maestros, ellas son 2 alumnas, chicas que ven con cubreboca y gorro son 2 alumnas de pedagogía hospitalaria de la Universidad de Anáhuac, que están haciendo sus prácticas conmigo en el Hospital Ángeles. Entonces deben ir súper esterilizadas con gorros, cubreboca, bata y zapatos, botas quirúrgicas. Todo el material que entra debe ser completamente esterilizado y hay mucho material que no se puede entrar dentro de la unidad de trasplante, no se puede meter dentro de la unidad de trasplante. Por lo tanto, si ven aquí un libro, ese está plastificado completamente, son copias plastificadas porque todo lo que entra debe ser desinfectado y la computadora no sale de ahí. Entonces, bueno, tenemos restricciones en el uso de material dentro de la unidad de trasplante, pero sí tenemos que saber que sí se puede y aprovechar, como dijo Christian, los recursos que ahora tenemos para adaptarnos, nos debemos adaptar a nuestros alumnos y a las necesidades que tienen. Este es el aula de pedagogía hospitalaria del piso de pediatría y aquí es donde le decía que creamos acciones, tenemos función compensatoria. Este niño, Miguel, estaba muy triste porque todos sus amigos iban a la granja de las Américas. ¡Qué emoción! La granja de las Américas, nunca he ido a una granja. Bueno, pues quería ir, pero evidentemente por la baja de defensa no podía estar en contacto con animales. Bueno, pues creamos su propia granja dentro del hospital, dentro de su aula. Entonces quedaba incluso más bonita que la de su aula de procedencia. Pero además otro día iban a la Marquesa a pescar. ¿Cómo vamos a ir a pescar a la Marquesa con el frío que hace? Bueno, pues lo que hicimos fue crear peces artificiales y unas cañas de pescar donde estuvimos jugando, incluso después invitó a sus amigos a jugar a la pesca con lo que habíamos realizado en el hospital y tuvo un éxito tremendo entre sus compañeros. Además los empoderamos, ¿verdad? Este es el aula hospitalaria que hay dentro de la unidad de trasplantes, también son alumnas de la universidad haciendo prácticas. Como dije, el material es muy diferente al que podemos utilizar, por ejemplo, nunca se nos ocurriría utilizar Play-Doh.
o colores tóxicos, pinturas plásticas. Y bueno, esta foto es muy interesante y me gustaría detenerme en alguna de ellas. Si ven ustedes aquí dirían, pues esto es terapia ambulatoria, este es el niño Miguel, el cual cada vez que van a hacer algo con él llora, llora, grita, llora y no se deja. Entonces, nosotros debemos aprovechar, como pedagogos debemos saber que debemos aprovechar de todos los ambientes para el aprendizaje y la adaptación curricular. Y el aprendizaje es un factor que disminuye la ansiedad y el estrés. ¿Ustedes qué se creen que está haciendo aquí Miguel? Me dirán, bueno, pues yo veo que le están manipulando el catéter, ¿no? Bueno, pues en estas fotos Miguel está en clase de matemáticas. Y ustedes dicen, ay, en clase de matemáticas. Sí, él mismo ya tuve que quitar una foto, si no, no se iba a ver, pero él mismo se pariniza su catéter contando los números de la jeringa en alemán. Él va a la escuela alemana, el colegio alemán. Entonces tenemos que adaptarnos y hacer adaptaciones curriculares individualizadas a las necesidades educativas de Miguel. Entonces contamos en alemán los números de la jeringa. Pero además, si ven en la foto de la izquierda, el parche que le ponen no tiene una forma normal, estamos en clase de geometría, estamos aprendiendo figuras geométricas, entonces aprovechamos todos los ambientes para el aprendizaje y la adaptación curricular, y esto hace además, dicho por las enfermeras, que al niño le baje el estrés, le disminuya la ansiedad y colabore mucho mejor con los tratamientos y los tratamientos que se le van a realizar y los procedimientos. Entonces aprovechamos el área de terapia ambulatoria no solo para bajar la ansiedad y el estrés, sino para además adaptarnos a su currículum. Y bueno, en la consulta externa también reconoce y conoce su enfermedad, puede mirar al microscopio y puede saber lo que es una célula, y podemos dar una clase de biología dentro de la consulta externa. Y como les dije antes, también damos atención educativa domiciliaria con prescripción médica de aislamiento domiciliario, con un estricto protocolo de visitas y una estrecha colaboración con los padres. De otra manera no podría ser, y también bueno, pues delimitado a cierto número de kilómetros alrededor del hospital, porque no podríamos ir mucho más lejos. Y lo que le había dicho antes, el aula hospitalaria como aula satelital. ¿Qué es una aula satelital para nosotros? Bueno, pues aquí tenemos a este niño que tiene una enfermedad renal, que por su baja de defensas no puede ir a la escuela, no es aconsejable que vaya a la escuela, pero también el niño no entiende qué le está pasando, si él se siente bien, ¿por qué no puede ir a la escuela? Entonces la mamá nos pide ayuda y el hospital nos autoriza que el niño pueda venir desde su casa al hospital, pero al aula del hospital, no a tratamiento, no a consulta, no a terapia, no, viene a las escuelas. Entonces se le hizo un gafete, la dirección autorizó a hacerle un gafete especial, como que el niño venía al aula hospitalaria como aula satelital, no está en el hospital, no puede ir a la escuela, pero ¿qué hacemos? No tiene por qué tener aislamiento domiciliario en sí, como las aulas hospitalarias tienen un estricto protocolo de limpieza y sanitización. Entonces el niño sí puede venir al aula y empieza a socializar, cosa muy importante dentro del desarrollo infantil. Bueno, infantil y juvenil, ¿verdad? Que los jóvenes pues también necesitamos socializar. Muy bien, todo esto se hace en estrecho contacto con la escuela de procedencia, y aquí, bueno, pues me van a ver que estoy en una clase en un salón infantil o de primaria, ¿verdad? Pero es un invaluable apoyo para la escuela de referencia, contar con la escuela de referencia para una verdadera adaptación curricular individualizada, porque muchas veces no conocemos el currículum propio de todas las escuelas. Entonces, para que haya realmente una reincorporación exitosa es importantísimo tener el apoyo de la escuela de referencia. Entre nosotras nos vamos dando tips. Por ejemplo, esta maestra me comentaba que cómo podía incluir a Miguel dentro del aula, porque pues quería que los compañeros lo reconocieran cuando llegara. Bueno, pues entonces pasa lista diaria y todos los compañeros te van a decir, ah, no, pues está en el hospital, sí, pero está trabajando. Entonces, incluir de esta manera en la parte juvenil, en la parte de secundaria, prepa y la universidad, incluirlo dentro de los trabajos de grupo, porque sí puede trabajar desde su casa y apoyarnos en estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy día y que realmente pueden hacer uso estos jóvenes. Bueno, los pasos por la reincorporación exitosa, bueno, pues adaptación y seguimiento curricular individualizado durante el proceso de enfermedad. Conocimiento del entorno, importantísimo. Este día Miguel regresó a la escuela en uno de los días para ver dónde iba a estar, que él conozca el entorno donde se va a desarrollar y no empiece el primer día con miedos. Empoderamiento del niño. Aquí le enseñamos, esta es otra alumna de la Universidad de Anáhuac haciendo prácticas en el hospital. Bueno, pues empoderarle al niño si van a hacer en la escuela alemana la fiesta de la primavera. Entonces iban a hacer un circo, pero él no podía dar voltereta por su condición
de que está en proceso de enfermedad. Entonces, bueno, pues fue el mago, hizo trucos de magia que lo empoderaron en frente a sus compañeros. Y sobre todo que las escuelas, las comunidades tengan sensibilización. Aquí ven el doctor Roberto Villa, que lo han visto hace un ratito en la presentación última que tuvieron el día de hoy, en la mañana, donde están en una escuela sensibilizando no solo a los niños, sino también a los papás y a los maestros, cómo recibir al compañero, qué le está pasando primero y cómo poder ayudarle cuando regrese a la escuela. Les puedo contar que este grupo de niños, cuando recibió a su alumno después de la sensibilización que se hizo comunitaria de profesores, maestros, profesores, padres y alumnos, el día que regresó este niño a esta escuela, todos sus compañeros lo recibieron con el pelo rapado completamente por decisión de ellos y autorización de sus papás. Entonces, sí se crea realmente una verdadera sensibilización. Si la escuela de procedencia está en contacto con la escuela hospitalaria y los niños saben qué realmente le está pasando a sus compañeros y cómo le pueden ayudar, ¿no? Y bueno, pues es muy importante en las instituciones educativas tener programas de inclusión educativa. Afortunadamente en la Universidad de Anáhuac sí tenemos un programa de inclusión educativa que debe irse ampliando a estos campos de acción como son la parte del proceso de enfermedad. Y bueno, al igual que los tratamientos médicos evolucionan, la atención educativa hospitalaria debe evolucionar y no solamente quedarse en el hospital, adaptarse a los nuevos modelos de intervención médica, como son los tratamientos ambulatorios, e ir de la mano para poder brindar una educación inclusiva de calidad y de igualdad de oportunidades. Porque hablando de educación inclusiva, Rosa Blanco nos dice desde la UNESCO que es la transformación de los sistemas educativos, no la transformación de los alumnos, no la adaptación de los alumnos, no, la transformación de los sistemas educativos y de las escuelas para que acojan a todos los estudiantes, sean más plurales y den respuesta a la diversidad. Bueno, pues aquí tenemos diversidad. Y también dice que la inclusión educativa es asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Trato diferenciado, pero no discriminatorio o excluyente. Es decir, hay que hacer adaptaciones según el momento en el que esté pasando el joven o el niño. En lo que se refiere a los recursos financieros, becas, materiales, apoyo tecnológico, humanos, como profesores de apoyo, tecnológicos y pedagógicos. Y que esto es una responsabilidad de todos, no solamente del gobierno. Es una responsabilidad del conjunto del sistema educativo. Es una responsabilidad de toda la sociedad y de las políticas intersectoriales. Entonces no podemos solamente echarle la culpa al gobierno o las instituciones públicas, sino que desde nuestra cancha tenemos que apoyar esta verdadera inclusión educativa y incluir al joven en proceso de enfermedad dentro de estos programas de inclusión. Y bueno, la inclusión educativa de todo estudiante en proceso de enfermedad, tratamiento y o convalecencia en cualquier nivel educativo. Como ven esta foto, también con el doctor Ovilla en el Hospital Ángeles Lomas tenemos a niños de diferentes niveles educativos y que todos tienen el mismo derecho a seguir con sus estudios. Aquí vamos a centrarnos en Berta y vamos a ver ahora unas fotos y el proceso de Berta, como les dije, un vídeo. Ella es Berta y les va a contar en 3 minutitos su historia. Hola, soy Berta y tengo 23 años y les quiero comentar cómo influyó positivamente en mí el estar estudiando mientras estaba internada. A mí me diagnosticaron a los 10 años con leucemia y de los 10 a los 13 estuve en tratamiento de quimioterapias. Principalmente el primer año fue en el que más tiempo estuve internada, que eran periodos hasta de 1 mes. Entonces, el seguir estudiando, el seguir leyendo, el estar pendiente de las tareas que me dejaban, pues me ayudaba mucho en corto plazo al estar activa, al pasar el tiempo más rápido en el hospital, a tener algo que hacer mientras estás pues, adentro, internada, y pues eso era de bastante apoyo y pues también ayudaba a pasar el tiempo más rápido. A mediano plazo, yo creo que el no haber perdido el año escolar y haber continuado con mis compañeros de toda la vida, pues ayudó mucho emocionalmente para mí el regresar luego al salón de clases y pues ver a todos mis compañeros que pues eran los mismos, ¿no? Que hasta hoy en la fecha nos seguimos viendo y nos seguimos llevando. Y a largo plazo yo creo que sí influyó mucho en mí, ya que al estar un tiempo en el hospital, me gustó mucho el ambiente médico y pues me decidí por estudiar medicina. Actualmente ya estoy por terminar la carrera de medicina y le estudié en la Universidad de Anáhuac, Campus Mérida. Y pues yo creo que
el seguir con sus estudios mientras estás en un tratamiento te ayuda mucho emocionalmente como persona, ya que no solamente pasas a ser Berta, paciente que está en tratamiento con leucemia, sino que eres Berta, la persona que es estudiante y que aparte lleva su tratamiento, que luego te hacen ver como que ya nada más te tienes que cuidar o nada más eres paciente, y pues no, eres una persona que a pesar de estar con un tratamiento puedes hacer muchas cosas más y te da mucho empoderamiento en ti y te vuelve más dueño de tu vida. Yo creo que si más universidades o más escuelas dieran estas facilidades a los alumnos, pues sería un gran apoyo, aparte de no perder el semestre o el año escolar, el poder tener una actividad fija y ver que no por haber tenido esta enfermedad o estar en un tratamiento quiere decir que tengo que parar mi vida por completo, sino que puedo continuar y puedo salir adelante. Bueno, espero que les haya gustado mi experiencia y gracias. Bueno, pues yo creo que después de escuchar a Berta poco me queda que decir a mí, ¿verdad? Primero, yo destacaría que sí se puede. Segundo, destacaría que Berta es una persona que le gusta hacer las mismas cosas con y sin enfermedad. Entonces, lo que necesitamos son tratamientos, no tratamiento, atención integral, personalizada, individualizada, integral, atender a las necesidades que tiene dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Yo les voy a pasar unas fotos. Esta es Berta en la actualidad, está en mayo, termina ya el internado, ya es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, ya hizo la carrera, ya hizo el internado. Le voy a pasar unas fotos de lo que fue su proceso y les voy explicando poquito a poco. Bueno, pues Berta, ella es Berta cuando empieza los tratamientos, pero Berta no quiere que se le vea solamente como la persona que está en tratamiento, sino como la niña que le gusta jugar, que le gusta ir al cine, que le gusta comer, que le gusta así. Entonces tenemos que darle una atención y a Berta le fascina la escuela. Entonces, ¿por qué no apoyarla en eso? A Berta también le fascina socializar y ya que no puede ver a sus amigos, pues mira por teléfono todo el día desde el hospital hablando con sus amigos, ¿no? Y a Berta también le gusta tener sus cosas en el aula, en su habitación del hospital, entonces pues tiene que tener sus juguetes y tiene que tener sus herramientas de trabajo. En aquel tiempo, hace unos años ya, la computadora. Luchábamos con el internet. Una cosa que tenemos que tener en cuenta los docentes universitarios es que muchos de nuestros alumnos que están en los hospitales no tienen o tienen muy mala calidad de internet, por lo tanto su ritmo entre el proceso de enfermedad, los traslados al hospital, las secuelas de los tratamientos que los cansan, que los agotan, más el internet lento, se hace un conjunto que evidentemente van a tener retrasos o van a tardar más, pero esto es una parte del proceso. No quiere decir que por eso no puedan hacerlo, sino que tenemos que adaptarnos a la necesidad perdón, que ellos vayan teniendo. Bueno, Berta, en este proceso, ellos son de fuera, ellos son de otro estado, son foráneos. Entonces, cuando alguien foráneo llega a México con una enfermedad de este tipo, pues la mamá que trabajaba tiene que dejar de trabajar. Y además abrir casa en la Ciudad de México para acompañar a su hija. Entonces deja una casa abierta en su estado con el esposo y otros hijos y además se regresa a abrir una casa acá para poder atender a su hija. Entonces los ingresos disminuyen, los ingresos aumentan. Viendo este panorama, nosotros como familia acogimos a Berta y a su mamá en casa para darle una atención integral. O sea, la niña estaba en este proceso luchando por esto, entonces, bueno, pues es parte de las redes de apoyo. Es un tema que es fascinante, cómo crear redes de apoyo. Bueno, pues creamos redes de apoyo facilitando un lugar donde vivir. Bueno, pues en este proceso hubo una carrera de la Sociedad Médica y entonces dijimos que le íbamos a correr juntos, que iba a significar lo mismo que su enfermedad, que íbamos a estar juntos en ello porque éramos una red de apoyo. Entonces, nuestro objetivo era llegar juntos a la meta. Evidentemente, como niña, le gusta hacer muchas actividades, pues, ¿y por qué no? Entonces, en momentos que se podía, pues aquí la ven con peluca, pues, ¿por qué no sacarla a un restaurante si a ella, antes de enfermarse, le encantaba ir a los restaurantes? Bueno, pues vamos a sacarla a un restaurante, ¿por qué no vamos a darle ese treat especial?
Y bueno, pues aquí está en los restaurantes y en algunas fiestas que la invitábamos, y cuando había momentos en el proceso de enfermedad que no podía, pero los momentos que sí se podía, ¿por qué no? Entonces es crear redes de apoyo dándole una atención integral. Bueno, a Berta le encantaba hacerse selfies y le sigue encantando. Es la misma persona, es la misma niña con los mismos sueños. Me acuerdo que cuando estaba aquí en la casa con nosotros, su mamá me decía, ay, Estela, es que yo me la llevaba a la Universidad de Anáhuac, como soy docente, me la llevaba algunas veces para que viera los jardines, para que tomara el aire fresco, allí estaba segura. Y me decía, es que a Berta le está gustando mucho la Universidad de Anáhuac y le estás enseñando cosas que ella a lo mejor no va a poder. Y me acuerdo que en una de esas el doctor Revilla le dijo, no puede desear nada que no conozca, déjala que conozca, que sueñe y que luche por sus sueños. Pues eso hizo, luchar por sus sueños, se sintió tan acogida en el ambiente hospitalario porque realmente se le dio una atención integral que decidió ser doctora para ayudar a otros más y el próximo mes termina su carrera de medicina. Bueno, esta atención integral derivó en que, pues, estando en el hospital, una cosa que le fascinaba era preparar sus 15 años. Quiero preparar mis 15 años. Bueno, pues vamos a preparar los 15 años. Y bueno, pues que nos nombra padrinos. Bueno, la mayor honor que he podido tener ser padrino de una de mis alumnas, no sé, madrina de 15 años de una de mis alumnas, y dije, bueno, pues yo te regalo el vestido. Fijaros, se vino aquí a la Ciudad de México, buscamos vestido, días y días buscando vestido, yo la vi que hacía así, y que ninguno le quedaba. Ella decía que ninguno le quedaba, y yo decía, no sé por qué, hasta que la mamá días después me dice que voy a darle para atrás aquí. Si se dan cuenta, aquí para poner un catéter, pues hay que hacer una incisión, ¿no? Esa incisión no le cicatrizó bien, yo no me había dado cuenta, pero ella como adolescente tenía una necesidad estética que no sabía cómo decir después de lo que había pasado, ¿no? Pero decir, oye, para ella es importante que delante de tonto joven que la va a ver bailar, pues que se le viera su cicatriz. Entonces, bueno, otro de los doctores que la atendió le quiso regalar por sus 15 años su cirugía para que no se le plástica, para que no se le viera, porque sí realmente se le hizo como un champiñón, entonces no quería ir con su vestido y eso ahí. Entonces, bueno, pues es parte de cubrir las necesidades emocionales que tienen los jóvenes en esta etapa del desarrollo y en este proceso de enfermedad. Bueno, pues un honor enorme ser padrinos de 15 años, y esto se debe realmente porque hay una atención integral, porque se cubren las necesidades, porque al alumno hay que darle sus redes de apoyo y hay que cobijarlo. Esta foto la publiqué en la Universidad de Anáhuac, volvería a elegir mi carrera sin pensarlo, médico cirujano. Y bueno, cuando un alumno te dice gracias por creer en mí, todo el esfuerzo que has hecho, todas las adaptaciones, todas las conversaciones, todas las idas al colegio, se te olvida cuando escuchas esas palabras. ¿Qué direcciones futuras, para terminar, tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que el advenimiento de nuevas formas de tratamiento y con menos toxicidad que privilegien la terapia ambulatoria es ya una realidad, y este grupo de población juvenil debe ser atendido en un nuevo contexto educativo. Las mayores tasas de curación de enfermedades letales demandan una atención educativa de calidad que cubra las necesidades de cada estudiante para su reincorporación exitosa al nivel educativo correspondiente, independientemente de aquel nivel, porque la educación es para todos y es por todos. Los programas de sensibilización, importantísimo este punto, los programas de sensibilización en las comunidades educativas como necesidad prioritaria para abrir el camino a las adaptaciones curriculares individualizadas. Si no hay sensibilización de las comunidades educativas, poco colaboración van a tener con nosotros para las adaptaciones curriculares. Y los avances tecnológicos y la educación no presencial como un arma para combatir la exclusión educativa, facilitar estas herramientas y usarlas como armas para combatir la exclusión educativa. Bueno, a mí me gusta mucho terminar diciendo que primero debes ver al niño y después su enfermedad. Como decía Berta, soy algo más que una enfermedad, soy Berta y me gustan muchas otras cosas. Entonces, primero debes ver al niño, después su enfermedad. Pues muchísimas gracias por su atención. Creo que debo cortar aquí porque viene turno de preguntas. Muchísimas gracias, maestra Estela. Sí, de verdad tenemos muchos comentarios y preguntas para usted, entonces vamos a empezar. No sé si quieras
dejar de compartir pantalla para que los ponentes te puedan, los invitados te podamos ver. Perfecto. Muchísimas gracias. Carla pregunta, mi hijo tiene 10 años, es un niño especial con discapacidad intelectual y fue diagnosticado con leucemia. Estuvimos meses hospitalizados y las maestras del hospital me decían que no podían acompañarlo porque no hay programas de educación especial. ¿Sabes si en México hay hospitales que apoyen académicamente a niños como el mío? Pregunta compleja. La situación es compleja. No conozco ninguno, no quiere decir que no haya, pero no conozco ninguno que atienda el programa. El programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital se basa en Currículum SEP. Pero sí sé que en muchos hospitales, como he dicho anteriormente, los docentes hacen todo por apoyar al niño, lo que muchas veces no están capacitados para ello. Pero a lo mejor podrías acercarte a la supervisión del área educativa, porque evidentemente es un derecho de tu hijo recibir educación, independientemente del proceso de enfermedad, independientemente de la discapacidad intelectual. Es un derecho a la educación que tiene su hijo, por lo tanto debería acercarse a el área de supervisión educativa, ¿no? De inspección educativa. Sí, justo, y este tipo de comentarios luego hasta nos hacen reflexionar, ¿no? De dónde estamos parados y qué acciones podemos tomar o qué hace falta. Entonces, esto es algo que se puede analizar mucho y deja una oportunidad también para las áreas hospitalarias y pedagógicas. Es que hay un área tremenda sin trabajar, por descubrir, ¿no? A lo mejor a mí no he tenido la oportunidad de atender a un niño con discapacidad intelectual dentro del hospital, pero que la realidad existe, está ahí, entonces deben alzar la voz para que realmente se les atienda. Alzar la voz es acercarse a las instituciones educativas o a los directivos del hospital y solicitar un apoyo especial porque el niño realmente tiene derecho a la educación. Sí, claro. Ivonne pregunta, ¿dónde puedo acudir para que mi hija ingrese a la prepa y puedan apoyarla mientras esté en su protocolo de tratamiento oncológico? Bueno, como he dicho anteriormente, según el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, que se sigue en México, no cubre preparatoria. Entonces, es un área por la que queremos incluso en este simposio sensibilizar a la comunidad que sí existe para el joven, para el niño, pero no existe para el joven. Entonces, si necesita apoyo, entonces yo ahí lo que le recomendaría es que hablara directamente con la preparatoria a la que se va a incorporar, para que puedan hacer una adaptación curricular. La niña tiene derecho a inscribirse en la prepa, pero yo le aconsejo que además tenga algún programa de inclusión educativa. Cuando las escuelas regulares tienen programas de inclusión educativa, son mucho más abiertas a estos procesos. Sí, claro, ¿no? Que venimos mencionando, ¿no? No nada más es esta parte pedagógica que venimos hablando en esta plática de lo que hace falta en el cáncer en jóvenes, sino hay muchas áreas, ¿no? Y creo que esta es una de las más importantes, pues es la parte de la prepa, la parte de la universidad que muchos empiezan a sentir esta autonomía, ¿no? Desde este foro, desde este simposio, sensibilizar a la comunidad educativa, a la universidad, a las prepas que nos puedan estar escuchando, porque tenemos alumnos que pues están metidos ahora todos este tipo de foros y simposios porque se acercan a la universidad. Saber que hay mucho por andar, hay mucho por trabajar y hay mucho por apoyar en este campo. Y somos muy poquitos, somos muy poquitos. Sí, claro. Ivonne pregunta, Ana Sánchez pregunta, ¿y qué pasa cuando están en escuelas públicas? En escuelas públicas, por ejemplo, desde el Hospital de Ángeles Lomas, cuando nos ha tocado algún niño que es una escuela pública, porque también, aunque sea un hospital privado, hay organizaciones que apoyan los tratamientos en hospitales privados, nos ponemos en contacto con la escuela de procedencia. Tenemos diferentes, tanto públicas como privadas, que no saben hacer unas adaptaciones curriculares individualizadas, pero nos apoyamos en seguir su currículum y reincorporarlos de manera exitosa. Algunos pueden estar más sensibles que otros a la hora de la colaboración, pero casi todos colaboran porque dense cuenta que son sus alumnos. Entonces ellos están muy sensibilizados con el proceso de enfermedad. Muchas veces no saben cómo actuar, pero para eso estamos nosotros, para acercarnos y trabajar en común.
Cuando están en escuela pública y están en un hospital público con aula hospitalaria, se les atiende desde ahí, se les da el seguimiento curricular SEP de Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Y digo, va un poco sobre la misma línea. Gerardo pregunta que qué pasa cuando están en un hospital público pero no hay aulas hospitalarias. ¿Cómo pueden complementar esta parte? Pues, híjole, desafortunadamente, le diría que hay muy poco que hacer en ese sentido porque lo rige en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Incluso si usted quisiera contratar un maestro para que llegara al hospital, tendría que tener el permiso hospitalario para poder acceder a ello y hacer un seguimiento con la SEP. Entonces es muy complicado si el hospital no tiene aula hospitalaria. Debería tenerla, porque como hemos dicho es un derecho de todo niño. Entonces intentamos que estas aulas se sigan abriendo dentro de los hospitales pediátricos. ¿Crees que esta sea hasta una buena propuesta de ver, en dado caso de que no haya un aula hospitalaria en cierto hospital, que se pueda implementar algún otro tipo de programa, a lo mejor a larga distancia? Digo, yo sé que a veces en los hospitales, como mencionábamos, ¿no? La red de internet es muy compleja, pero ver este tipo como de plan B, de qué pasa si no hay una aula hospitalaria en algunos. O sea, está muy bien el que haya como tú dices, a distancia. No sé si me quieres decir cómo estamos ahora haciendo las clases y las conferencias a distancia. Lo que yo veo, el área de oportunidad que veo es que muchos no tienen los recursos tecnológicos. Los hospitales tampoco, o sea, las computadoras se usan para la parte médica, ¿no? Entonces, muchos hospitales, y menos sin aula hospitalaria, no tienen las herramientas necesarias para que el niño siga su curso. Y dentro de los programas de Sigamos Aprendiendo en el Hospital no hay una línea que derive a aquellos hospitales a dar atención a aquellos niños en hospitales que no tengan aula. Entonces no le dan seguimiento, solamente dan seguimiento a aquellos hospitales que tienen aula hospitalaria. Pero sería un muy buen programa si están aquí alumnos de la universidad que están investigando sobre pedagogía hospitalaria. Sería una muy buena área de intervención. Otra muy buena área de intervención son las políticas públicas en educación. Alumnos que están terminando las carreras. Hay que hacer mucho trabajo en política pública educativa. Sí, claro. Sobre todo en el tema de inclusión, y que la inclusión se ha empezado a hacer como discapacidad intelectual, pero la inclusión educativa tiene muchas otras áreas. Una de ellas es el proceso de enfermedad. Sí, claro, y a veces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo empecé, digamos, normal la universidad, no, sin enfermedad, y mi enfermedad se derivó ya casi en los últimos semestres de carrera, en donde pues ya tienes que a lo mejor empezar prácticas laborales y toda esta situación. Entonces también esa parte de adaptación creo que sería muy buena, ¿no? Porque pues al principio tus maestros te conocen como una alumna, digamos, común, y llega esta situación y cambia, ¿no? Sí, y sobre todo, yo creo que los programas de sensibilización hay que hacerlos desde ya, no esperar a tener un alumno con una necesidad educativa, una adaptación curricular inminente, sino que estos programas de sensibilización desde este simposio deben servir para ello, para que la comunidad vaya abriendo espacios para cuando surja esta situación y vaya capacitando a los maestros para cómo manejar este tipo de situaciones, porque muchas veces, aunque queramos, no sabemos cómo hacerlo. Entonces es importante que esté sensibilizada y preparada. Sí, claro. Ana comenta, mi hija va a entrar a la secundaria, fue diagnosticada a los 5 años y no ha asistido a la escuela de forma regular. Ha recaído y su atraso escolar me preocupa mucho. Aparte es muy poco social cuando regresa a la escuela de una quimio o internamiento. ¿Me podrán orientar cómo apoyarla? Pues mira, es que desde los 5 años hasta la secundaria, yendo a la escuela intermitentemente, evidentemente pues ha tenido una falta de socialización. Si a esto le añadimos los efectos secundarios de si es quimio, por ejemplo, de caída del cabello, o si tiene cortisona que se haya inflamado, ella misma se ve diferente, cuando se mira al espejo se ve diferente. Entonces siente que la van a mirar diferente.
Entonces, a lo mejor por eso es poco sociable. Entonces necesitaría a lo mejor el apoyo de un psicólogo hospitalario. Yo le aconsejaría psicólogo hospitalario porque sabe del proceso de enfermedad, que la acompañara y que pudiera hacer esta reincorporación, este inicio de secundaria de una manera diferente. Entonces, yo le recomendaría apoyarse en un psicólogo hospitalario que hablara con la niña, que viera cuál es el proceso, que entendiera que es un proceso normal, natural, que sí ha estado retrasada, pero que se va a reincorporar y que, como nos decía Berta en el video, es que es ella misma, no su enfermedad, la que se presenta a la escuela, ¿sí? A veces este tema de los cambios físicos es muy importante en esta edad. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trato con los hermanos tienen que entender que a veces, aunque esté igual por fuera, por dentro puede sentirse muy mal. Y al contrario, tienen que aprender que es el mismo hermano, aunque por fuera no se parezca en nada. Yo tengo una plática de los hermanos que pongo el mismo niño en proceso de enfermedad antes, durante y después. Y dirían ustedes, no es el mismo niño. Los hermanos, los amigos tienen que aprender, pero por eso también es el tema de la sensibilización, que es el mismo niño, aunque físicamente no lo parezca. Entonces, yo para esta parte emocional y de socialización, yo sí le aconsejaría a un psicólogo hospitalario, que después le pueden dar, Sofía, le podemos dar los datos aparte. Sí, claro, justo, ¿no? Lo que hasta mencionábamos en conferencias anteriores, ¿no? La importancia del equipo multidisciplinario y que necesita de todas las áreas un paciente, no solo el oncólogo o el psicooncólogo en este caso, ¿no? Sino también la pedagogía, la rehabilitación física, es un equipo multidisciplinario que se necesita para toda esta área. Como decía Berta también, o sea, como les decía, en sus 15 años lo que le preocupaba a ella era que le vieran a lo mejor su cicatriz, que se le cicatrizó muy mal. Para ella era algún conflicto emocional que incluso no quería ni festejar sus 15 años con la ilusión que le había preparado, ¿no? Entonces, tenemos que atender todo este tipo de necesidades porque son necesidades propias de la edad. A los 5 años van a tener unas necesidades, a los 10 otras, a los 15 otras y a los 20 otras, ¿no? Entonces, darle oportunidad a ese proceso del desarrollo a cubrir este tipo de necesidades que van a ser diferentes y necesita el acompañamiento pedagógico y también psicológico aparte del sanitario, ¿no? Sí, claro. Ana comenta, mi hija tiene 15 años, fue diagnosticada en noviembre del 2020 y me he encontrado con poco apoyo de profesores ya que ha estado hospitalizada por largos periodos. Volvemos a lo mismo, ¿no? La parte de que los maestros se capaciten también para esta área, creo que sería muy, muy bueno esa propuesta, ¿no? Es que primero no sé si por el tiempo de hospitalización tuvo atención educativa en el hospital esta niña. Si hubo aula hospitalaria, debió tener apoyo en el aula hospitalaria. Por parte de la escuela de procedencia, dense cuenta ustedes, es muy complejo cuando un maestro de escuela regular le dices que al día siguiente, le dices una mañana que esta alumna no va a regresar a su clase porque está en proceso de enfermedad. Y pues él mismo se asusta, empiezan sus propios temores, ¿no? ¿Y cómo voy a actuar y qué hago y qué no hago? Él mismo no está capacitado para manejar esa situación, un maestro de escuela regular no está capacitado para manejar esa situación. Por eso hablo tanto de la sensibilización en las escuelas de procedencia también. Por otra parte, cuando a veces me ha tocado incluso escuelas privadas de provincia decirle a un maestro vamos a hacer una adaptación curricular individualizada, me ha dicho, bueno, pues en lugar de leer de la página de la 1 a 40, que lea de la 1 a la 20, de la 1 a la 20, no, eso no es una adaptación curricular, eso es una reducción del temario. Entonces, ¿cómo podemos? O, por ejemplo, que se lea la página 30 del libro de computación, no, a ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Aprender a usar PowerPoint? Pues vamos a hacerlo en la práctica, no vamos a desarrollar la competencia, porque muchas veces incluso no pueden ni leer de lo cansados que están por los tratamientos. Entonces, los maestros de escuela regular no están capacitados para ello, no están muchas veces sensibilizados. Es nuevo también el proceso de enfermedad para ellos y ni saben qué pueden, qué no pueden hacer, ni en qué consiste el proceso de enfermedad y tratamiento, no saben los diferentes tratamientos y por lo que pasa el niño o el joven. Entonces es muy importante tener comunicación directa y estrecha con las escuelas de procedencia. Yo con gusto me ofrezco para poder hablar con las escuelas de procedencia y poder hacer pláticas de sensibilización y apoyo a estos jóvenes, porque realmente sí lo necesitan los jóvenes y los necesitan las escuelas de procedencia.
Sí, claro, y muchísimas gracias por esta oferta, Estela. Sí, es que no es que no quieran los profesores, es que no, dentro de su carrera pedagógica no han sido capacitados para ello. Sí, claro. Y creo que es algo de lo que ya no se puede evitar y cada vez lo notamos, ¿no? O sea, es ya muy raro el que alguien en su familia no tenga pues esta enfermedad cercana, ¿no? Entonces cada vez está más presente y a lo mejor esa es una de las grandes propuestas que se pueden generar de este evento, ¿no? Anacar comenta que en escuelas públicas, como es el caso de su hija, la solución es pasarla de año aunque no aprenda nada. Empiezo a aprender un poco más con la pandemia. Que la niña empezó a aprender un poco más con la pandemia, ya que estaba en igualdad de circunstancias, ¿no? Sí, mire, yo tengo la experiencia de familiar también de que lo pasan de año sin hacer nada, porque qué pena, ¿no? Pero el niño es una persona inteligente y sabe que sin hacer nada lo están pasando de año por su enfermedad, porque da pena, no porque él tenga la capacidad para pasar de año. Entonces el niño, pues puede que se acomode a ello y diga, pues qué bien, pero pierde el hábito de estudio. Eso es una. Y después que va a llegar un momento en que no va a poder pasar, porque no tiene las competencias necesarias para pasar de grado. Pero ya no es de grado, sino de primaria, secundaria, y entonces va a ser un corte abrupto donde de repente, pero ¿por qué si antes me pasaban, ahora ya no les doy pena? Entonces empiezan ellos mismos a culpar a la enfermedad de los estragos de su vida, en lugar de afrontarla y hacerles un acompañamiento en el proceso, ¿sí? Porque el niño sí puede seguir, tener un seguimiento curricular en el proceso de enfermedad y debe seguirlo, porque el niño, como les he dicho antes, con o sin enfermedad sigue siendo el mismo niño. Y él sabe que si se le pasa de año sin hacer nada es por su enfermedad. No se le está tratando por Miguel, se le está tratando por su leucemia, porque da pena. Entonces, esto es un concepto que trae secuelas emocionales a mediano y largo plazo. Al principio, pues qué bien, pasé de año sin hacer nada. Pero a mediano y largo plazo puede traer secuelas emocionales y sociales importantes, porque además sus compañeros dicen, oye, ¿y él por qué lo pasa sin hacer nada? Le puede crear incluso conflictos sociales dentro del grupo. Sí, claro, ¿no? Y esta parte ok, me pasaron de grupo, puede suceder, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer con este nuevo tema si ni siquiera sé de qué se trataba lo anterior? Entonces, esta parte de adaptación, pues... Si no sé cómo sumar, cómo voy a multiplicar, ¿no? Entonces, se empieza el niño a sentir incluso más rezagado de lo que realmente está. Y en mi experiencia es una parte muy, muy negativa el pasarlos de año por su enfermedad. Si ha trabajado y ha adquirido conocimiento, pero que haya trabajado, entonces sí, pero sin haber hecho nada, el niño empieza a sentir que lo tratan por su enfermedad en lugar de por él mismo. ¿Sí? Entonces, y los niños ya con esa edad pues ya son muy inteligentes. Sí, no, y justo, ¿no? Esta edad que lo que queremos ser independientes y que nos apoyen y que no nos hagan menos por una enfermedad, es mucho lo que viene dentro de este rango de edad, ¿no? El que no me tengan lástima, ¿no? O sea, Soy también capaz Berta, de hacer las cosas. en el video, por eso decía, cuando salió Berta en el video, yo dije, pues ya, ¿qué voy a decir? Berta también decía eso, es que ya lo único que te dice es que te cuides, que no hagas nada. Yo tenía un papá que me llegó a decir, no, pues si mi hijo tiene esta enfermedad que juega a la PlayStation todo el día, que a mí no, si mi hijo tiene esta enfermedad, no, yo que no quiero que vaya a la escuela. Digo, pero es que su hijo sí quiere ir, su hijo quiere ser un niño normal. O sea, si tú lo dejas jugar a la PlayStation todo el día, vas a ver que algo malo está sucediendo, que algo pero ¿por qué antes no me dejaban jugar y ahora todo el día, ¿no? Entonces el niño pierde su normalidad, pierde su hábito de estudio, pierde incluso su disciplina, ¿no? Muy importante porque tenemos que hacerle entender al niño y muchas veces a la familia que es un proceso de enfermedad, que tiene un inicio y tiene un fin, pero él sigue avanzando en la vida. Entonces cuando se termine la enfermedad, ¿lo quieres jugando a la PlayStation todo el día o lo quieres avanzando con sus amigos académicamente? ¿No? Entonces, ¿qué queremos cuando acabe el proceso de enfermedad? Porque afortunadamente los tratamientos hoy en día son muy exitosos para este tipo de enfermedades. Entonces, como dijo Berta, pues yo sí quiero seguir estudiando, yo sí quiero aprender, yo sí quiero seguir con mis amigos, yo sí quiero que me traten por mí misma y no que me tengan pena y que me digan, no, lo que tienes que hacer es solamente cuidarte. Sí, claro. También tenemos otro comentario que dice, la mayoría de nuestros hijos están en hospitales y escuelas públicas
Y de aquí a que cambie el sistema de educación en México, quisiéramos que nos apoyaras con redes de apoyo para poder actualizar a nuestros hijos en educación. Sí, pues yo con mucho gusto individualmente vería cada caso y podría ponerme en contacto con las escuelas de procedencia. Tienen que saber que no todas las escuelas de procedencia SEP van a abrir las puertas, porque entre otras cosas yo no pertenezco a SEP y voy a ir a tocar una puerta, no puedo ir a tocar una puerta y decirle qué tienen que hacer. No, esto se hace desde, yo creo que lo que se tienen que dirigir directamente, si están aquí en el DF, yo les puedo pasar el contacto a través de Sofi con quién se tienen que dirigir, quién rige el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital y qué apoyo les pueden dar, porque son SEP y están atendiendo a niños en proceso de enfermedad. Yo creo que esa es la vía. La vía es, ya que están en colegios SEP, tratar directamente con el apartado, la sección SEP que trata a niños en proceso de enfermedad. Solamente en el DF lo están haciendo en aula hospitalaria porque la complejidad en esta ciudad de la atención educativa domiciliaria se pueden ustedes imaginar. Pero como decía Sofía anteriormente, sería muy bueno hacerlo a distancia como con las herramientas tecnológicas. Entonces, a través de Sofi le puedo dar el contacto de la persona que lleva la pedagogía hospitalaria en el Distrito Federal, si son todos del Distrito Federal, o si hay alguna persona de provincia, ponerle en contacto con la persona que lleva el programa en los diferentes estados del país. Yo creo que esa es la vía, porque yo, Estela Cabrera, tocando una puerta de una escuela pública, me pueden decir muchas gracias. La realidad es la realidad. Entonces, sin embargo, si la toca la misma institución, llama a la escuela, entonces la escuela sí tiene que responder. Sí, claro. Y creo que también, digo, hablamos mucho de esta cuestión de, por ejemplo, las escuelas, ya sea privadas o públicas, pero esta parte también yo creo de maestros, tener ese apoyo externo, por decirlo así, a la escuela, a veces también ayuda. Entonces, a lo que volvemos, ¿no? Un poco de asesorías que, por ejemplo, en Camino de Lucha a veces es lo que les ofrecemos a los chavos. Si hay una materia que te está costando trabajo, nosotros te apoyamos con conseguir algún asesor que te pueda terminar de explicar este tema que a lo mejor te cuesta un poco de trabajo. Abrir esa oportunidad creo que también, ya sea a las fundaciones y gente que se interese, sería buenísimo. No Otra sé cosa tú qué opines. que podía ofrecer es lo que hemos hecho en otras ocasiones. Chicos que están en aislamiento domiciliario, que no pueden ir al aula hospitalaria de su hospital, si es que tiene aula hospitalaria el hospital donde se tratan, en el hospital público, porque hospitales privados, tan solo el Hospital Ángeles Lomas tiene aula hospitalaria, también tengo que decir eso. Pero en hospitales públicos donde sí hay aulas hospitalarias, pero que están los niños en aislamiento domiciliario porque no necesitan hospitalización, pues no han tenido atención educativa domiciliaria. Entonces, nuestros alumnos de pedagogía hospitalaria de la Facultad de Educación pueden echarles la mano e incluso el apoyo prácticas institucionales no pueden ser por no ser ninguna institución, a menos que lo hicieran a través de organizaciones como Camino de Lucha. Eso sí, Sofi, me parece una buena idea que los alumnos de pedagogía hospitalaria puedan apoyarles a ustedes en la asociación para la atención educativa, porque son alumnos de pedagogía hospitalaria, y puedan atender estas necesidades educativas domiciliarias siempre que se haga bajo protocolos estrictos de visitas educativas, que tiene que tener supervisión del domicilio antes y una serie de normas, el lugar donde van a dar las clases, ¿no? Sí, claro, justo mencionar, ¿no? Que uno de los programas o áreas de Camino de Lucha es esta, ¿no? Formando un futuro, que es parte a pacientes oncológicos. Anacar como Estado de México, no hay ni oportunidad. No te escucho, Sofi, no te escucho. Te quedaste trabada. ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Nos comentan, en la escuela pública en el Estado de México no hay ni oportunidad de hablar de cáncer con los compañeros. Mi hija tiene amigas menores en el hospital y ANSER, de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde. En la escuela ningún maestro paró las burlas de los niños. La tuve que cambiar a escuela particular y fue lo mismo, solo que había menos dinero. Así que regreso a la pública y así continuará en secundaria. Es que lo que hace falta aquí, no sé cómo se llama la mamá, ¿cómo se llama la mamá? Anacar.
se llama? Ana Karen. Ana Karen, no sé Ana si sea. Karen, lo que necesitamos aquí es sensibilización. Muchas veces los niños, los compañeros, tienen incluso miedo. Me ha tocado ir al Estado de México a algunas escuelas donde los niños, al ser una enfermedad de la sangre y los papás pensaban que era contagioso. O sea, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, que me ha tocado que familias pensaban que la leucemia era contagiosa porque era una enfermedad de la sangre. Como no conocen, tienen miedo. Y el miedo se vuelve tabú. Entonces no se habla de ello. Y como no sabes cómo manejarlo, pues te vuelves reactivo. Es decir, dejas que las cosas ocurran sin interceder, sin hacer nada por ello, porque no sabes cómo actuar. Yo no creo que ante una enfermedad como el cáncer nadie la haga a propósito, pero no hay sensibilización, no hay información y no saben cómo actuar. Entonces lo que necesitamos son programas de sensibilización y de información en las escuelas. Entonces, Ana Karen, no sé en qué parte del Estado de México estás. No sé si a través de la Asociación Camino de Lucha pudiéramos hacer una sensibilización en la escuela de tu hija. Me parece necesaria la sensibilización, me parece necesaria la información. Incluso crear proyectos, en una escuela se creó un proyecto de concursos, un concurso tenía que hacer proyectos de biología, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estudiar la sangre, o vamos a estudiar una enfermedad, Entonces, la manera que los niños se informan y cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos secundarios, dejan de burlarse porque empiezan a concientizarse, pero están escasos de información. La no información produce miedo, el miedo produce tabú y ante un tabú no hablas. Y como no hablas, no sabes cómo actuar y te vuelves reactivo, Sí, en ¿no? lugar También, de proactivo. sensibilización a temprana edad debe ser esencial, ¿no? Esta cuestión que tú dices, ¿no? El tabú, los miedos, los mitos de lo que pueden ser ciertas enfermedades y concientizar a los niños y a los padres de familia desde temprana edad, así como hacen pláticas sobre la La sexualidad, sí. y demás. Creo que también una cuestión muy importante son las enfermedades que se pueden presentar, sea cáncer, sea diabetes, porque hasta luego también por cuestiones de diabetes hay esta parte de malinformación, ¿no? Entonces, que las escuelas o los programas que tienen las escuelas de sensibilización abarquen estos temas para que, volvemos a lo mismo, la parte de la inclusión, pues todos los niños. Es que las escuelas no tienen realmente programas de sensibilización hasta que no se topan con el problema, y entonces cuando se topan con él ya lo tienen encima y no saben cómo actuar. Entonces debería ser preventivo en lugar de cortafuegos, ¿no? Pero si no es preventivo, por lo menos vamos a cortar el fuego. Entonces, cuando se presenta un caso, a lo mejor a través de asociaciones como Camino de Lucha, podríamos ir a las escuelas a sensibilizar y a informar. A través de la información hay sensibilización, como la foto que les envié antes, que les mostré antes. El doctor incluso va a la escuela de procedencia a decir, porque él tiene la autoridad médica para decir qué está pasando y contestar las preguntas de los niños. Hay preguntas que me hacen los compañeros y dicen, ¿y realmente puedo decir yo cómo me siento? Porque después del problema que tiene él, es que ahora yo no puedo hablar de mis problemas. Pues si yo tengo un problema que la niña no me mira, y para mí es un problema real, es mi problema, ¿no? Entonces, que él ya siempre va a estar primero que yo. Entonces, los tabús, la falta de información, ¿le puedo preguntar cómo se siente o le voy a ofender? ¿Le puedo invitar a jugar a mi casa o su madre no le va a dejar? Entonces, hay muchas cosas que los niños tienen mil preguntas y miedos. Si le ha pasado a él y eso es aleatorio, ¿me puede tocar a mí? Y todas estas preguntas no tienen a quién hacérselas, no tienen quien se las responda. Entonces yo veo muy necesario que cuando un niño perteneciente a una comunidad educativa esté pasando por un proceso de enfermedad, a través de las asociaciones nos acerquemos a las escuelas a informar y sensibilizar, porque realmente hace la diferencia la sensibilización en las escuelas. Ya les dije, este niño, después de la sensibilización que se hizo en toda la escuela, incluso me preguntaba, ¿y qué puedo hacer después de la sensibilización? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Y decía, oye, pues es que a este niño le encanta el limón y el pelón pelo rico, pero está en quimios, no le puedes dar limón y pelón pelo rico, entonces en sus loncheras no lleven limón ni pelón pelo rico. No le puedes dar un pelotazo en la cabeza, entonces
jueguen a otras cosas que no sea el pelotazo, ¿no? Entonces ellos mismos empezaron a jugar de manera diferente, pero o sea, después de la sensibilización que hubo en la escuela, después de la información que se les dio por el proceso en el que estaba pasando, también se les mostró fotos anteriormente, porque muchas veces ves entrar un compañero por la puerta y dices, ¿quién es? O sea, ha cambiado tanto físicamente y es la realidad. Entonces a un niño hay que sensibilizarlo antes y decirle el por qué va a llegar sin pelo, el por qué va a llegar un poco más inflamado, el por qué, no sé, el cambio físico que haya tenido, también hacerlo así. Y el primer día de clase a lo mejor acompañar lo que el niño decida, si lo acompaña a él, si lo acompaña a su maestro hospitalario, si lo acompaña a su mamá, si quiere ir solo y contarle a los demás qué le está pasando, ¿no? Con el apoyo del profesor. Entonces es muy importante que el niño, primero la sensibilización y después que el niño se sienta cómodo con lo que está pasando y él sea el que dé el paso también. Entonces sí creo que a través de las organizaciones tenemos mucho trabajo que hacer en las escuelas de procedencia. Sí, muchísimas gracias, Estela. ¿Cómo quisiéramos quedarnos a platicar sobre todo lo que se puede hacer por la pedagogía y los tratamientos de enfermedad oncológicos? Pues se nos está acabando el tiempo. Sí, creo que quedaron algunos comentarios todavía en el en vivo de Facebook en ASAC. Si después te pudieras dar una vuelta para poder apoyar a las mamás y jóvenes que todavía tienen alguna duda, te lo agradeceríamos muchísimo. Perfecto. Y pues muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Y los vemos en unos minutitos a las 7 con Salvador Carrasco y Germán de la Rosa con sus testimonios sobre cómo adaptaron su enfermedad y la transformaron a ser deportistas paralímpicos. Entonces, muchísimas gracias, Estela, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Hasta luego.